difícil es vivir sin esperanza, sin hallar una pronta solución. Caminar sumergido en las tinieblas, confundido y angustiado el corazón. Necesito de un poder que me transforme, que restaure a este pobre pecador, que dé vida a mi alma tribulada y me liberte de las cadenas del error. Es el poder de la esperanza la que transformó mi ser, me levanta y fortalece y del mal me hace vencer. Es el poder de la esperanza la que me hizo conocer que Jesús es Dios eterno y en su nombre hay poder. Hoy proclamo con corazón gozoso lo que hizo mi amado Salvador. En las horas más oscuras de mi vida me alcanzó con su poder transformador. Soy testigo del poder de la esperanza que restaura el corazón, que da consuelo y ánimo alcanzado, la esperanza que te hace vencedor. Es el poder de la esperanza la que transformó mi ser, me levanta y fortalece y del mal me hace vencer. Es el poder de la esperanza la que me hizo conocer que Jesús es Dios eterno y en su nombre hay poder. Es Jesús el poder y la esperanza. Es Jesús tu única solución. Es Jesús quien perdona tu pasado. Es Jesús quien te ofrece salvación. Es el poder de la esperanza la que transformó mi ser, me levanta y fortalece y del mal me hace vencer. Es el poder de la esperanza la que me hizo conocer que Jesús es Dios eterno y en su nombre hay poder. Que Jesús es Dios eterno y en su nombre hay Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos que nos acompañan en este día. Quisiera compartir con ustedes en esta hora, una vez más, el mensaje de la palabra de Dios. Y antes de hacerlo, quiero invitarles a que inclinemos el rostro para pedir la bendición de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre bendito, Señor eterno, alabamos tu nombre, porque solo tú mereces la alabanza y la honra. Al abrir tu palabra, Señor, queremos pedir que vengas, Señor, con nosotros, que nos ayudes a comprender este mensaje y que tu palabra pueda hablar a nuestros corazones y a nuestras mentes. Sé tú nuestro invitado de honor. Lo pedimos y lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.
Bien, mis hermanos, el tema de esta noche se titula Esperanza para los perdidos. Cuenta la historia de una persona, un gran misionero, John Bastra. Dice la historia que este hombre le gustaba ir por las calles y tocar las puertas para compartir el mensaje del Evangelio. En cierta ocasión tocó la puerta de una casa y ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando salió una persona, una mujer, cerró la puerta en la cara de John Bastra. Dice la historia que John Bastra, triste, se sentó afuera de la casa y empezó a llorar. Cuando la mujer abrió la puerta y vio a John Bastra sentado, escuchó y vio el gran amor de John Bastra al compartir a Jesús. Entonces, esta experiencia sirvió para que esta mujer pudiese aceptar a Jesús en su corazón. La experiencia de esta mujer representa a una gran cantidad de personas que están lejos de Jesús o se apartan de Él, se apartan de los brazos de Jesús, pero muchas veces regresan a Jesús o tristemente muchas otras personas se pierden por el mundo, se pierden y mueren sin esperanza. En esta tarde quiero compartir con ustedes la historia de una persona que se encuentra en el capítulo 15 de San Lucas, capítulo 15, versículo 11. Saben que el capítulo 15 nos presenta 3 parábolas y en esta ocasión quiero compartir con ustedes la parábola del hijo pródigo. La encontramos en el capítulo 15, versículo 11. La escritura dice que había un hombre que tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. Saben ustedes que todo el tiempo y todos los días nosotros tomamos decisiones. Muchas de esas decisiones son importantes, son trascendentales y muchas otras no son de tanto impacto en nuestra vida. En esta tarde quiero compartir con ustedes las decisiones que tomó el hijo pródigo. Y la primera decisión que el hijo pródigo tomó fue la siguiente. En el versículo 12 dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Saben que esta parábola del hijo pródigo, más que la parábola del hijo pródigo, yo creo que sería mejor llamarla la parábola del padre amante? Este hijo no quería estar más bajo las restricciones de su casa. Este hijo ya no quería estar en casa del padre. Con tanto amor y con tanto dolor de su corazón, el padre les dio a sus hijos la herencia que les correspondía. Al pedir la primogenitura o al pedir la herencia, este joven, en cierto sentido, estaba deseando que su padre muriera, ya que la herencia solamente la podían recibir cuando el padre moría, o en otras ocasiones especiales, el padre decidía en qué momento entregarles la herencia. Pero en esta ocasión la parábola nos dice que este joven directamente le pidió la herencia a su padre. Ahora, la segunda decisión que este joven tomó está en el versículo 13. Dice el texto, versículo 13 de San Lucas 15: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La segunda decisión que este joven tomó fue irse de casa. Una vez que recibió la herencia, tomó la herencia, hizo sus maletas y entonces se fue a un lugar muy lejos. No se fue a ese lugar para emprender un negocio, para comprar una casa o para comprar un terreno. La escritura dice que se fue a ese lugar
y entonces dice que allí desperdició todo viviendo perdidamente. La historia dice, la parábola dice que este joven desperdició todo lo que tenía. La segunda decisión que este joven tomó fue salirse de su hogar y vivir una vida en el mundo, perdidamente, con los amigos, con las mujeres, en el vicio, en el alcohol. Y entonces dice la historia que cuando lo hubo perdido todo, entonces tuvo necesidad. La decisión número 3 que este joven tomó está en el versículo 14. Dice el texto, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Saben que cuando este joven lo tenía todo, tenía amigos, tenía suficiente dinero, tenía suficientes posesiones y mientras tenía dinero, tenía amigos. Pero cuando todo lo hubo perdido, los amigos se desaparecieron, los amigos se perdieron, ya no más estaban con él. Dice la historia que este joven entonces se vio en gran necesidad. Ningún amigo de los que antes decían ser sus amigos lo había ayudado. La tercera decisión que este joven tomó está en el versículo 14 del capítulo 15. Dice la historia, dice la parábola, que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Y entonces surgió la necesidad. Y a partir de ahí vino la cuarta decisión. La cuarta decisión que el joven tomó está en el versículo 15. Fue y se arrimó, dice el texto, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. La cuarta decisión que tomó entonces fue buscar trabajo. Decidió sobrevivir, escogió buscar un empleo. Era infeliz, pero estaba vivo. Lo había perdido todo. Después de tener todo en su casa, después de que no le faltaba nada, ahora estaba cuidando cerdos. Un trabajo que ningún judío quisiera tener, cuidar cerdos. Ahora, en esta noche, querido hermano, quiero decirte que aún hay esperanza. La historia dice que mientras este joven estaba trabajando, estaba allí en ese lugar cuidando cerdos, dice la parábola que él, al ver la comida de los cerdos, él deseaba comer un bocado de esa comida. Pero entonces el texto dice que volviendo en sí, la quinta decisión que este joven tomó fue una decisión que trascendió para vida eterna. Dice el texto que volviendo en sí. Finalmente, cuando él estaba allí sentado, cuidando a los cerdos, alimentando a los cerdos, él entendió que en su hogar no había necesidad. Él lo perdió todo, desperdició todo, pero entonces él entendió una cosa, que en su casa había abundancia, que en su casa no faltaba el alimento. Y entonces dice el texto en el capítulo 15 de San Lucas, versículo 17, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, dijo el joven, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. La sexta decisión que este joven tomó fue levantarse e ir a su padre. Dice el texto que cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Se imaginan ustedes la escena? Yo me imagino que este padre, como todo padre, conoce bien a sus hijos. Al mirar su padre a lo lejos a su hijo, no sé de qué manera lo reconoció, porque dice la historia que venía todo sucio, venía todo andrajoso, tal vez con el pelo largo, sin descuidado completamente, pero el padre que conocía a su hijo tal vez lo reconoció por la forma de caminar.
Tal vez cada mañana el padre miraba hacia lo lejos para ver si en algún momento su hijo regresaba. Dice el texto que un día de esos llegó y finalmente el hijo regresó a casa. El hijo regresa a casa de su padre. Él sabe que no es su casa. Él sabe que todo lo ha malgastado. El padre lo ve y lo reconoce de lejos. Y entonces dice la historia, dice el texto, que el padre corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Esta parábola, como dije al principio, más que la parábola del hijo pródigo, es, mejor dicho, es la parábola del padre amante. Este padre, con cuánto amor aceptó a su hijo. No le preguntó: hijo, ¿por qué malgastaste todo el dinero? No le preguntó qué había hecho con todos los bienes que había recibido. Simplemente dice la historia que corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. Saben que esta parábola nos da una gran lección para nosotros. El Padre nos está esperando. El Padre constantemente está esperando que nosotros vayamos a recibirle. Está esperando que nosotros, no importa si estamos perdidos, no importa si nos hemos alejado de Él nos está esperando con los brazos abiertos. Pero saben que así como el hijo mayor, dice la historia que hubo gozo en la casa. Se hizo fiesta. El padre dijo unas palabras que llaman mi atención. El padre dijo: hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha resucitado. Ahora, la pregunta que surge en mi mente es: ¿realmente el hijo estaba muerto? Saben que este hijo estaba vivo, pero cuando nosotros perdemos todo, cuando nosotros nos alejamos del Padre, puede ser que tengamos un buen trabajo, tal vez tenemos una buena familia, una buena casa, un buen carro, pero si no tenemos a Jesús en nuestro corazón, estamos muertos espiritualmente. Puede ser que estemos vivos físicamente, pero si estamos lejos de Jesús, estamos muertos. Este joven estaba vivo, estaba malgastando el dinero con sus amigos, pero para este padre, este hijo estaba muerto. Y cuando regresó, el padre dijo: mi hijo muerto era y ha resucitado. Puede ser que nosotros nos encontremos perdidos, tal vez en el mundo, sin Jesús, nos hemos alejado completamente de Él, pero entonces Él nos dice: hijo, vuelve a casa. El Señor nos invita a través de esta parábola que regresemos a Él. Puede ser que muchas personas piensen como el hijo mayor, que no merecemos regresar, porque dice la historia que en la casa hubo fiesta, hubo alegría porque este hijo había regresado. Pero el hijo mayor, dice la historia, que estaba enojado. ¿Por qué? Porque el padre le había hecho fiesta a su hijo menor, que se había malgastado toda la herencia. Puede ser que muchos de nosotros pensemos así de muchas personas. Podemos decir: es que esa persona no se lo merece, es un drogadicto, es un borracho, un alcohólico. Pero saben que el Padre amante ama a esas personas y espera recibirles con los brazos abiertos. Así como nos recibe a nosotros, el Señor Jesús también espera recibir a esas personas. Dios quiera que nosotros, a través de esta parábola, podamos entender que Jesús está dispuesto y a abrazarnos. Así como en la cruz, el Señor está con los brazos abiertos. Él espera que tú vengas a Él. No importa en qué situación estés, no importa si te has alejado de la iglesia, no importa si tú crees que estás perdido, estás en el vicio, en algún mal hábito, pero Dios te está esperando con los brazos abiertos. Dios te bendiga y Dios quiera que tomes la decisión de regresar a Él. Esa es la decisión más importante que puedes tomar ahora. Toma la decisión, porque mañana puede ser demasiado tarde. Dios te bendiga.
sin hallar una pronta solución, caminar sumergido en las tinieblas, confundido y angustiado el corazón. Necesito de un poder que me transforme, que restaure a este pobre pecador, que dé vida a mi alma tribulada y me liberte de las cadenas del error. Es el poder de la esperanza la que transformó mi ser, me levanta y fortalece y del mal me hace vencer. Es el poder de la esperanza la que me hizo conocer que Jesús es Dios eterno y en su nombre hay poder. Hoy proclamo con corazón gozoso lo que hizo mi amado Salvador. En las horas más oscuras de mi vida me alcanzó con su poder transformador. Soy testigo del poder de la esperanza, la esperanza que restaura el corazón, que da consuelo y ánimo alcanzado, la esperanza que te hace vencedor. Es el poder de la esperanza la que transformó mi ser, me levanta y fortalece y del mal me hace vencer. Es el poder de la esperanza la que me hizo conocer que Jesús es Dios eterno y en su nombre hay poder. Es Jesús el poder y la esperanza. Es Jesús tu única solución. Es Jesús quien perdona tu pasado. Es Jesús quien te ofrece salvación. Es el poder de la esperanza la que transformó mi ser, me levanta y fortalece y del mal me hace vencer. Es el poder de la esperanza la que me hizo conocer que Jesús es Dios eterno y en su nombre hay poder. Que Jesús es Dios eterno